Este es su noticiero, Prensa Radial. En Prensa Radial presentamos Conexión Ciudadana. El análisis político del momento. Conexión Ciudadana. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite desde la provincia de Loja, República del Ecuador, en la tecnología de Radio Ecuasur 102.1 FM y también srradio.com.c a nivel continental. Vamos a hablar un tema que también es político y algún momento tendremos que discutirlo fuertemente desde el punto de vista incluso constitucional y jurídico secundario, como es la legalización del cannabis o marihuana comúnmente conocido, para lo cual tenemos la presencia del docente y científico Isidro Marín, que está en nuestro set de entrevistas. Don Isidro, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Muy buenos días, es un placer estar aquí. Es la primera vez que estoy, así que, bueno, la verdad es que doblemente, ¿no? Porque así uno va conociendo todos los medios de comunicación que hay aquí en Loja. Ya son 6 años que llevo aquí. Ya. Así que, bueno, para mí es un placer y la temática es realmente interesante porque aparte de político, es social, es económico. Y humanitario también. Es humanitario y también incluso tiene ciertos tintes hasta religiosos también, ¿no? O sea, y en esto siempre vas a encontrar 2 grupos principales. Aquellos que están a favor, que aquí en Ecuador son minoría, y aquellos que están en contra, que yo creo que aquí en Ecuador sí que son la mayoría. ¿Por qué? Pues porque durante 70 años se ha estado dando el mismo discurso, tanto desde los medios de comunicación como a nivel político, como a nivel sanitario. Y eso es muy difícil que en muy pocos años cambie. Pero lo importante es siempre las evidencias científicas, no los prejuicios que se tengan con las cosas. Entonces, bueno, yo desde que empecé la universidad siempre he estado tratando el tema de drogas y siempre desde una visión humanitaria. Y me he dado cuenta de que el problema no son las drogas, sino el problema son las personas. Cómo utilizan esas sustancias para el bien o para el mal. No sé si sabes que, por ejemplo, la empresa Bayer creó la heroína. Y la heroína se utilizaba principalmente para eliminar el dolor y para quitar el tema de la adicción a la morfina. Se utilizó para las guerras para eliminar grandes dolores de la guerra. De los combatientes. De los combatientes. ¿Qué es lo que pasa? Que si se hace una mala utilización es una lacra para la sociedad. Y sobre todo estas sustancias que son sustancias sintéticas, que se han creado de plantas naturales, pero tienen... En laboratorio. Exacto, exacto. Entonces, el tema de la marihuana ha seguido el mismo recorrido que el tema de la heroína, el tema de la cocaína o el tema del MDMA, que es el éxtasis. Entonces, ese es el problema que tiene la marihuana, ¿no? Tiene como 70 años, desde 1937, que fue la primera prohibición, y en los años 60 fue la prohibición mundial, gracias a Naciones Unidas. Entonces, a partir de ahí es cuando nosotros tenemos la prohibición de utilizar este tipo de plantas. Claro, ahora, don Isidro, yo le hago una pregunta. ¿Este tema se lo discute socialmente, políticamente, sin tener mayores elementos o esperamos los recursos científicos que nos permitan clarificar ese debate? Bien, la pregunta es interesante, incluso la respuesta es complicada. ¿Por qué? Pues porque los científicos también somos humanos y también tenemos nuestros prejuicios. O sea, yo tengo una idea sobre el tema de que el cannabis es peligroso y voy a buscar las evidencias científicas para apoyar mi peso. Si yo tengo una visión más abierta y lo que quiero es entender si es legal o no es legal, si es peligroso o no es peligroso, pero sin ningún prejuicio, voy a llegar a conclusiones que los que ya toman al cannabis como algo peligroso lo van a encontrar, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues yo empecé sin tener un prejuicio sobre el tema este y llegué a unas evidencias
completamente opuestas al resto, ¿no? Y luego después encontré que existían profesores universitarios que llegaban a las mismas conclusiones que yo, por ejemplo, Antonio Escotado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que existen todas las evidencias científicas, todas. El tema es que no hay una decisión política respecto al tema. La mayoría de políticos lo que van a intentar es captar la mayoría de votos, y si los votos son en contra de la legalización del cannabis, pues tú vas a seguir con esa prohibición, ¿vale? Luego después es muy interesante el caso ecuatoriano. Estamos rodeados ya por Perú y por Colombia. Estos países ya han legalizado el cannabis para fines médicos. Ecuador todavía no. Creo que en la asamblea se estuvo hablando, se estuvo decidiendo, pero todavía no existe una ratificación por Lenín Moreno. Pero uno cuando lee el documento se da cuenta, esto me resulta gracioso porque en Europa desde los años 60 y desde los años 70 el cultivo de cáñamo está permitido. Cáñamo y cannabis en realidad es la misma planta. Es la misma planta. La única diferencia es el nivel de THC, de tetrahidrocannabinol que tenga la planta. En Europa se permite un nivel de porcentaje del 0,4. Si esa planta tiene un nivel de 0,4 por debajo, está permitido. Tú puedes cultivar hectáreas. Incluso la Unión Europea te da una subvención para cultivarlo, ¿vale? En Estados Unidos está totalmente prohibido. No se puede cultivar el cáñamo. Igual que aquí. Aquí está totalmente prohibido cultivar el cáñamo. El cáñamo en Europa se utiliza para el tema de cordaje, para el tema de ropa, para el tema de comida para los pájaros. Son los cañamones. No sé si... Sí. Ahora, Isidro, yo le consulto algo. Usted dijo, este tema es más, el debate tiene que ser centrado, pero leyendo los documentos científicos. Sí. Para poderlo debatir serenamente, porque el tema político en América Latina y principalmente en el Ecuador, mucho se lo hace con el calor y el sentimiento. Sí. Y el tema del cannabis, como usted dice, puede ser peligroso o también puede ser beneficioso para la humanidad. Correcto. ¿Qué tiene que ver la parte religiosa? La parte religiosa, fíjate qué curioso. Muchos sacerdotes y gente que ha estudiado la Biblia, estamos hablando a nivel cristiano, católico, han intentado buscar que hubiese una parte de prohibición dentro de la Biblia. En la Biblia no hay ninguna evidencia con respecto al cannabis, pero en el Éxodo 20:23, si quiere sus radio oyentes pueden investigar, existe una palabra que es el canembos, que es en arameo. El canembos se traduce al español como caña olorosa y tiene la misma terminología, la misma raíz que cannabis en griego. Fíjate qué curioso. Ya. Y entonces esta planta se utilizaba para hacer el incienso ritual en los antiguos judíos. Incluso se habla de que porque era un aceite de unción, se utiliza para ungir a los reyes. Entonces ellos lo tenían totalmente prohibido para toda la población, excepto para los reyes. Incluso aparece en la Biblia un pasaje que dice que cuando se ungían a los reyes, el Espíritu del Señor aparecía. Fíjate qué curioso, ¿no? Las sustancias enteógenas, por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos el San Pedrillo o tenemos la ayahuasca. Cuando uno toma la sustancia es cuando vienen los espíritus a hablar contigo. Claro, vienen las visiones, pero porque el organismo se altera por consumir Exacto. o introducir esas sustancias. Exacto. Entonces, en el momento que se ungía a los reyes, a lo mejor... venía el Espíritu del Señor a visitarlos y a hablar con ellos, ¿no? Entonces, por eso los israelitas tenían prohibido el consumo de cannabis, porque no era para utilización con fines, ¿cómo te lo diría yo? Con fines de ocio, sino eran con fines religiosos. Solamente se utilizaba por los reyes y los sumos sacerdotes. Entonces esa prohibición ha continuado en el pueblo judío. O sea,
aquellos sacerdotes no eran tampoco ningunos ingenuos, sabían que si eso se expandía para todos, perdían el control a lo mejor social Correcto. de esas sociedades. Correcto. Incluso eso mismo está en debate con el tema del consumo de alcohol. El consumo de alcohol en sociedades, te estamos hablando del Calcolítico del 3000 a.C., se ha descubierto que solamente los líderes, los jefes, los cabecillas, eran aquellos que podían tomar alcohol en su sociedad. Tú piensas que si una sociedad está continuamente consumiendo sustancias enteógenas o alcohol, no pueden trabajar, imagínate. Entonces, solamente se utilizaban en unos determinados momentos a lo largo de la historia. Y eso mismo ha ocurrido con el tema del cannabis, y eso mismo ha ocurrido, por ejemplo, con el opio. El opio solamente se utilizaban con fines médicos para el tema del dolor. Si tú utilizas el opio con fines lúdicos, como ocurrió en la China del siglo XIX, lo único que vas a conseguir es una población dormida y que se van a aprovechar otras naciones, como fue Inglaterra en el siglo XIX. Claro, para poderlas dominar y controlarlas. Ahora, Tú claro, imagínate, tú te subirías, por ejemplo, a un avión, estás en el avión y de repente escuchas al piloto, ¡puf! Ayer me fumé un porro de marihuana y tomé éxtasis. ¿Tú te subirías a ese avión? sabiendo que está alterado. Sabiendo que esa persona el día anterior había consumido o consumido alcohol. Pues no, tú no te subirías. Vivimos en una sociedad tan tecnologizada y en donde necesitamos los 5 sentidos para poder trabajar, que no podemos permitir que personas que tienen una gran responsabilidad consuman sustancias. Claro, pero allá hay una situación, y te lo pregunto también, Isidro. Aquí en la provincia, cuando se encuentra alguien que está cansado y tiene que conducir un automotor, Sí. Dicen, ¿sabes qué? Con 2 vasos de gaseosa, determinada gaseosa, y me pongo al día. Sí. Yo también te pregunto, ¿tú te subirías en ese autobús para dirigirte de un lado hacia otro lado cuando tomó esos 2 vasos de gaseosa determinada? Claro, lo que tendrían que hacer las autoridades es regir las horas en donde un conductor debe de estar delante del volante. Lo que no podemos permitir es que una persona se tire 12 horas delante de un camión, claro, o delante de un autobús, y que tome sustancias con cafeína, ¿vale? No voy a decir la marca, para que esa persona pueda despertarse. Eso está realmente mal, ¿vale? Y lo que necesitamos son autoridades que controlen ese tipo de situaciones. Por ejemplo, en España me parece que no puedes estar más de 4 horas delante de un volante. Incluso ellos tienen una cosa redonda, es un tacógrafo, en donde te indica las velocidades que ha tenido ese camión o ese autobús y las horas que ha estado esa persona delante del autobús. Por ejemplo, yo sé que los autobuses de Loja a Quito tienen dos conductores. ¿Por qué? Porque si son 10 horas de viaje, deberían de hacer 5 horas cada uno. Y así nos ahorraremos problemas de tránsito, ¿no? Y la verdad es que aquí hay muchos accidentes. Y yo creo que es por la fatiga de los conductores. O sea, los conductores deberían de tener una regulación y para que estas cosas no sucedan. Lo que no es a gusto de la gente es que un día haya un accidente de autobuses y mueran tantas personas y al día siguiente haya otro accidente más y al día siguiente otro más. O sea, ¿en qué sociedad vivimos que no se regula este tipo de situaciones, ¿no? Claro. Lo que no podemos permitir es que consuman sustancias para que estén despiertos. Porque lo único que vamos a conseguir es que esas personas estén siempre necesitadas de estas sustancias y finalmente haya un accidente. Claro, se regula, por ejemplo, el automotor, pero no se regula también la capacidad biológica y el ánimo del conductor en el momento de operar una máquina. Claro. Eso aquí en el Ecuador todavía no existe esa parte o ese marco legislativo. O sea, dicen, el vehículo que esté bien con los frenos y toda la parte mecánica, perfecto. Pero la parte humana, yo creo que también debería ser. Yo creo que la parte humana, claro, es que la parte humana yo creo que es lo más importante de una máquina.
no es la máquina, sino es el que conduce. Y también es importante el tema de las infraestructuras, que bueno, yo cuando he ido a Cuenca o cuando he ido a Zamora he encontrado auténticos peligros en la carretera, ¿no? De caídas del piso, pero lo más peligroso siempre es el otro conductor, el que viene adelantando por una curva y te lo encuentras de frente e incluso tienes que salirte fuera de la vía para no chocar. Pero eso ya es cultura nada más, eso es cultura, claro. Pero la cultura tiene que cambiar. Sí, también. pero hay que cambiarla, pero eso es cultura. O sea, allí estamos fallando en la parte cultura. Los mismos ciudadanos en el Ecuador que creemos que aquí la ley de la selva es la que rige en las calles, por ejemplo, en las carreteras. Ahora, centrándonos en el tema de la legalización del cannabis o de la marihuana. Sí. Una consulta. Uh-huh. ¿Cuál es el papel que juegan los grandes laboratorios? Porque estamos hablando de drogas y los laboratorios son los que manejan las drogas para poder realizar muchos medicamentos que los consume la humanidad. Fíjate, antes de empezar, debería de aclararte que en griego, fármacos significa droga y también significa medicamento. O sea, que la misma palabra es lo mismo para las dos cosas. Y las grandes empresas químicas y farmacéuticas utilizan drogas y medicamentos, porque para ellos es lo mismo. Incluso tienen apertura por parte de los gobiernos para poder trabajar en todo tipo de drogas, tanto legales como ilegales. Ellos tienen autoridad para trabajar en ello. Bien, aquí es importante porque las empresas farmacéuticas, me estoy acordando de Lilly, que es una empresa estadounidense, trabajaba con el tema del cannabis antes de la prohibición. Sobre todo se utilizaba para el tema de cólicos y tenía una derivación que era farmacéutica veterinaria, que se utilizaba sobre todo para el tema de los animales. ¿Por qué se utilizaba para el tema de animales y no para el tema humano? Porque el cannabis es una sustancia liposoluble, no es hidrosoluble, y ahí es donde está la diferencia. Si es liposoluble, es que se puede meter en la grasa, pero no es hidrosoluble, no se puede meter en el agua. ¿Eso qué quiere decir? Que las dosis no se sabían exactamente cuáles eran. Aparte, el THC no se sintetizó hasta 1969 por el profesor Rafael Melouchan de la Universidad de Israel. ¿Esto qué quiere decir? Que anteriormente tú le dabas a una persona cannabis, el medicamento, y no te podía hacer nada. Y a otra persona con el mismo peso podía haber elefantes rosas volando por la habitación. Entonces, la mayoría de médicos no lo utilizaban porque no era seguro. No era seguro si te podía hacer efecto o no te podía hacer efecto. Entonces, a partir de los años 60 es cuando los medicamentos derivados del cannabis se han ido sintetizando, entre ellos dos principales, el THC y el CBD. Y estos dos son los que se utilizan para los medicamentos actuales que se están utilizando. Por ejemplo, para el tema del glaucoma, para el tema de asma. Se están utilizando no la planta, sino se están utilizando las sustancias que tiene esta planta. Ahora, por ejemplo, dicen unos, el cannabis como infusión, como un té. Sí. O el cannabis, lo que tú dices, extrayendo las propiedades de la planta. Entonces, allá hay grandes diferencias. Una cosa es la infusión de té, y unos dicen que la infusión de té, ¿por qué regularla cuando es una planta que está dentro del medio ambiente? Bien, cuando tú tomas la planta, no sabes exactamente qué nivel de THC tiene esa planta. Por lo tanto, a una persona no le puede hacer nada, como que a otra persona, ya te digo, le puede dar un ataque de risa, ¿no? Entonces, ese es el problema de la planta, que no sabemos los niveles de THC que tiene. Otra cosa que también te digo, si tú te haces una infusión de té con agua, una infusión de marihuana con agua, no te va a hacer ningún efecto, porque ya dije que no es hidrosoluble. Exacto, no se diluye en el agua. Incluso, fíjate, no salen las propiedades. Exacto, no salen las propiedades. Tiene que ser con leche, que tiene grasa, con leche entera. Esto ya lo sabían, por ejemplo, los indios. Desde hace 3000 años ellos toman
una bebida energética para ellos que es el blang, el bang. Incluso actualmente India... ¿Pero cuáles indios? ¿Los de India o los de la América? India? Los de la India. Ah, los de la India, ya. Porque el cannabis no llegó aquí hasta la llegada de Cristóbal Colón. O sea, Cristóbal vino con el cannabis. Cristóbal vino con el cannabis, pero no vino con las plantas, sino él vino con las velas, con el cordelaje, con las telas, pero él no traía semillas. ¿Quiénes fueron los que trajeron las semillas de cannabis aquí a América? Fueron los esclavos negros que venían de Zambia, que venían de Centro África, que venían a trabajar a las plantaciones de Brasil. Esos fueron los primeros que trajeron la planta, la cultivaron, y como ellos tenían prohibido el consumo de alcohol, ellos no podían beber ni vino, ni aguardiente, ni nada, ellos utilizaron el cannabis para sus momentos lúdicos, ¿vale? Entonces cuando tenían una fiesta era cuando consumían cannabis. Fíjate qué curioso. O sea, no llegaron con los europeos, sino llegaron con los africanos. Bueno, el cannabis, pero por ejemplo en la cultura andina, en los pueblos andinos, hay el tema de la coca, de la hoja de coca, y hasta ahora se mantiene eso, por ejemplo, para los problemas de altura, cuando están visitando, masticar la hoja de coca les alivia. Sí. ¿Cuál es la diferencia allí, por ejemplo, en eso, con el cannabis? Porque estamos hablando del tema de sustancias. De sustancias que... Mira, existe una clasificación que yo utilizo mucho con respecto al tema de las sustancias que alteran el sistema nervioso central. Una que son aquellas que te ayudan a aliviar el dolor. Entre ellas, por ejemplo, está desde el opio, que sería la planta, hasta la morfina o la heroína. Después tenemos otro grupo de sustancias que lo que hacen es energizarnos, como puede ser la cola, la coca, la cocaína. Unas son sustancias naturales y otras son sustancias sintéticas derivadas de plantas naturales. Y luego después las últimas, las que yo las llamo las de viaje, las de ensoñación, que no son ni una cosa ni otra, sino lo que te hacen es tener visiones, como puede ser la ayahuasca, como puede ser el San Pedrillo, como puede ser las plantas psilocibes. Entonces, el cannabis yo la tendría en la parte de visionarias, las plantas visionarias, mientras que la coca no tienes visiones, sino lo que tienes es una energía extra, por así decirlo, que te ayuda a los rigores del trabajo en la zona altoandina, ¿no? Como puede ser llevar cargas de peso. Yo, por ejemplo, si me voy a un sitio de estos, a mí me faltaría el aire, mientras que hay personas que incluso llevan cargas de 30, 40 y hasta 50 kilos y van como tranquilísimos. Luego después también lo que hace es, te ayuda a la fatiga, te ayuda al hambre. La gente consume coca para no comer, y la coca, para que se disuelva el alcaloide, ellos toman como ceniza de plantas machacadas, de hoja, lo diré, de conchas machacadas, ¿vale? Y entonces con eso se hace una mezcla en la boca, y lo que te hace es tener más fuerza. Y es una planta que se lleva utilizando desde hace 9.000 años aquí. O sea, claro, en todo el inicio en yacimientos arqueológicos se encuentran hojas de coca de hace 9.000 años. O sea, imagínate. Claro, y era una planta que lo utilizaron en el Imperio Tahuantinsuyo. Claro. Desde el inicio hasta el final. Sí, pero bueno, el Tahuantinsuyo solamente duró 200 años. O sea, el Imperio Inca... 200, sí, no recuerdo exactamente. Fíjate, fue el imperio más pequeño. El imperio más pequeño en tiempo es el Inca. Lo que pasa es que el Imperio Inca lo que hizo fue coger todas las culturas anteriores que se habían desarrollado. Eran conquistadores también. Claro, sí. Tuvieron su palo hasta que llegaron los españoles. Hasta que llegaron ustedes. Sí, hasta que llegaron, bueno, algún familiar mío llegó por aquí. Pero sí, también es curioso cómo el Tahuantinsuyo cayó en el primer contacto que tuvieron con Pizarro. Pizarro tuvo una entrevista con Atahualpa,
Y en esa primera entrevista lo que hizo Pizarro, bueno, Atahualpa estaba rodeado de 3.000 soldados, lo que pasa que no se habla mucho en la historia, esos 3.000 soldados iban sin armas, los iban a coger a los españoles con las manos para demostrar el poder que tenía el imperio inca, y estos 300 españoles estaban con los arcabuces, con las espadas, con las corazas. Y la idea es que, bueno, ellos ya habían conquistado el imperio azteca y era, si cogían la cabeza, el resto del imperio caía. Y eso fue lo que ocurrió en Cajamarca. Cogieron al rey inca y acabó el imperio en un solo día. Claro, y bueno, pues, la historia también se describe en muchas historias, dicen que había la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, correcto. Y Pizarro también intuyó eso de que había un problema entre los dos y una guerra... Pero Atahualpa ya le había ganado a su hermano Huáscar, claro, ya era el emperador. Prácticamente ya estaba desgastado. Bueno, eso, el hermano estaba ya incluso esclavizado, esperando en Cusco a que le cortaran la cabeza. Ya, y lo demás ya es simplemente y historia. Fíjate qué curioso que cuando cogieron a Atahualpa, Atahualpa le dijo a los suyos que mataran a su hermano para que Pizarro no tuviese una reunión con Huáscar. Y lo mataron en el camino y lo tiraron a un río. Así es como terminó el imperio inca. Claro, y desde esos tiempos ya se manejaban aspectos políticos, incluso hasta que podían modificar los imperios, porque así fue el imperio del Tahuantinsuyo. Sí, bueno, los conquistadores, no sé si sabes, pero los conquistadores españoles tuvieron relaciones, o si se casaron con reinas incas que eran de Huáscar. Toda la familia de Huáscar tuvo una familia española, igual que Moctezuma. Moctezuma también tuvo familias españolas. Y existen apellidos Moctezuma en España. Y de la familia de Huáscar hay un Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega pertenecía a la familia de Huáscar. Claro. Fíjate qué curioso. Por eso hablaban de Atahualpa como una persona malísima, como una persona que había destrozado el imperio. ¿Por qué? Pues porque habían porque Atahualpa había ganado a Huáscar. Claro. No, y si entendemos en la parte a lo mejor sentimental de un pueblo y el otro pueblo, bueno, la historia dicen que habían unas princesas, pero hermosísimas, que a lo mejor llamó la atención a los mismos españoles. Y ese cruce, tenemos lo que tú dices. Claro, ¿no? O sea, ese cruce es Latinoamérica. Claro, Latinoamérica en los actuales momentos y antes también. La América Negra que le llamó Simón Bolívar frente a la anglosajona norteamericana. Pero hay algo que también me gustaría preguntarte, ya que topamos ese tema. Cristóbal Colón no era ningún improvisado, ni tampoco los que vinieron allí eran ningunos improvisados, como dice la historia, porque las carabelas hay la cruz de los templarios, y los templarios eran gente de conocimiento, eran militares de gran avanzada, tenían conocimientos de muchas culturas y... Me alegro que me hagas esa pregunta porque no sé si sabes, yo soy español. Claro, por eso te estoy consultando. Pero si centramos más la lupa, yo soy andaluz. Ya. Y si centramos más la lupa, yo soy de Huelva. Y si centramos más la lupa, a 10 kilómetros de Huelva estaba el puerto de Palos. El puerto de Palos es de donde salió Cristóbal Colón. Y no salió de Sevilla, ni salió de Barcelona, ni salió de La Coruña. Salió del puerto de Palos. ¿Por qué salió del puerto de Palos? ¿Por qué? Verás, resulta que existió un prenauta. Un prenauta es un piloto que tuvo un problema de navegación, iba hacia las Canarias, hubo una tempestad y acabó en unas islas que no se sabía dónde estaban. Incluso ellos comerciaron con los indios. Comerciaban sobre todo el tema del maíz, que eso en España no existía. Pues ellos ya tenían una relación comercial, lo que pasa que era privada, o sea, era totalmente oculta, porque si hubiera sido pública tenían que pagar. Este prenauta, si quieres buscarlo por internet, se llama Alonso Sánchez. Alonso Sánchez, ¿ya? Tú pon Alonso Sánchez Huelva y encontrarás la historia de Alonso Sánchez. Incluso existen libros de historia que no son muy conocidos, que publicó la Diputación de Huelva, que hablan de este autor, Alonso Sánchez. Incluso Garcilaso de la Vega, pero el Inca ya hablaba de Alonso Sánchez. Entonces, Alonso Sánchez
le comentó esto a Colón. Entonces Colón ya sabía algo más. Luego después habla del tema de las cruces. El tema de las cruces son cruces templarias. Y es curioso. Se habla de que los templarios tenían mucha plata. Y esta plata provenía de una serie de barcos, pero la gente no sabía exactamente de dónde salía esa plata. Incluso el rey francés lo que hizo fue acabar con todo el grupo de los templarios para conseguir ese oro. Estamos hablando del Viernes Negro de los Templarios. 1313 me parece que era, o 1213. El Viernes Negro proviene de ahí. Claro, de los Viernes Templarios. 13. Viernes 13. Porque acabó el jefe máximo de la orden, acabó ese día, un viernes 13 en París. Bueno, ¿por qué Colón llevaba velas con las cruces templarias? Porque sabía que al otro lado del océano Atlántico existían personas que ya habían hablado con los templarios. Incluso se habla de que ciertos dioses americanos, Viracocha, por ejemplo, eran blancos y barbados. Fíjate qué curioso. Viracocha en el lago Titicaca. Entonces, fíjate qué curioso. O sea, estamos hablando de que posiblemente hubiera habido contactos previos antes de Colón. Incluso también se habla de los vikingos, Claro, que en los el año vikingos 800 llegaron a Vinlandia, a Labrador. Lo que pasa es que yo personalmente creo que los vikingos no tuvieron un buen contacto con los americanos. Y los americanos acabaron con la vida de los vikingos. Mientras que los españoles, pues bueno, gracias a su tecnología y gracias a que habían conquistado previamente a los musulmanes, tenían esa maldad, por así decirlo, la mentira, utilizaban la mentira como fin político, como los fake news de hoy en día, para conseguir sus objetivos. Y su objetivo era la conquista de América. Claro, los fake news que dices tú son las noticias falsas. Que, Sí. Dice Frontera de Palos, la tierra de la fresa, dice Ramiro Vasco desde España. Es un ecuatoriano que está en España Que nos trabajando. bueno, pues Sí, nos están saludos viendo cordiales desde Loja. No, interesante ese, y algún rato seguiremos conversando el tema. Cuando quieras. Porque aquí hay, y siempre tengo una duda, y Venga, de lo tu pregunta. que he leído. En Loja se habla, bueno, en el tema de la Marquesa de Solanda hay una palabra, el maestre, que era Ajá. parte de la vida de esta ciudad. Ajá. Y si nosotros nos remitimos al maestre, el maestre era un título militar y Correcto. honorífico de los templarios. De los templarios y de todas las órdenes militares, Ujú. correcto. Sí, por ejemplo, la orden de Calatrava también tenía su maestre. La orden de Malta también tenía su maestre. Todos tenían su maestre. Entonces estamos hablando de algo, sería bueno de particularizar, y me preguntaba, ¿por qué los españoles que estaban aquí en la provincia de Loja ubicaron a Loja como el sitio estratégico para la conquista del Dorado? ¿Por qué? ¿Por qué esa Loja? ¿Y por qué nos dicen que somos el último rincón del mundo? Verás, yo creo que los españoles, bueno, no sé si sabes, pero de aquí salieron ciertas expediciones que acabaron muy mal. Acabaron, o sea, era el último territorio, por así decirlo, con buen clima. Bueno, también Zaruma. Zaruma fue un territorio, una ciudad española Claro. que no tuvo ningún tipo de problema. Todavía sigue existiendo. Y existe Zaruma. Pero las otras ciudades que crearon los españoles no tuvieron tanta suerte. O sea, este era, por así decirlo, la frontera. ¿Esta frontera cuál era? Era la frontera con el Amazonas. El Amazonas era un territorio no conquistado por los españoles, nunca fue conquistado. Por ejemplo, los shuar, los españoles los llamaban los jíbaros, los reductores de cabeza, nunca fueron colonizados por los españoles. Fueron colonizados por los ecuatorianos, pero no por los españoles. Los españoles, recuerda que aquí en Ecuador, hasta 1824, estuvo el gobierno del Imperio Español. Ujú. Posteriormente ya no hubo más control. Y los españoles, el problema que tuvieron es que crearon una serie de ciudades como Logroño,
Sevilla del Oro, pero fueron atacados siempre por los shuar. Entonces no podían ser. Valladolid, una serie de ciudades que fueron siempre conquistadas por los shuar. Y luego después, cuando sí llegaron a tener un entendimiento con los shuar, de no os vamos a conquistar, solamente queremos territorio de paso, hubo otro problema, y era que la salida del río Amazonas fue conquistada, colonizada por los portugueses. Los españoles y portugueses siempre tenían una relación de amor-odio. Entonces, durante el siglo XV y siglo XVI sí que hubo cierta relación positiva, porque Felipe II era rey de España y de Portugal. Pero a partir de Felipe III, Felipe IV, Carlos II y el resto, Portugal era un imperio aparte del español. Entonces, si nosotros hubiéramos continuado, no teníamos territorio para hacer esa... Lo que trataban los españoles era de hacer lo mismo que en Panamá, pero por esta zona, para llevar todo el tema del oro, la canela, los productos. Pero si una parte era española y otra parte era portuguesa, ya no tenía sentido continuar y colonizar todo el territorio. Entonces, claro, lo que pasa es que también esa gente como Cristóbal Colón y todos los demás que vinieron, no es que solamente pensaban el día de hoy para el día de mañana. sí, Ellos eran visionarios en siglos. Claro. Y a lo mejor dijeron, esta es la reserva natural que va a ser para la humanidad el soporte, no solamente en medicinas, en la genética que pueda dar prosperidad a la vida humana, sino otras cosas más. yo creo que Loja era una ciudad comercial y que estaba pensada para hacer el contacto hasta llegar a la zona atlántica. Incluso creo que existen actualmente, cuando uno va a la terminal terrestre, se encuentra un mapa, no sé si te has fijado. No, sí me he fijado. Esa es la idea que tenían los españoles, de crear desde la zona del Pacífico a la zona del Atlántico un gran nexo de unión, carretera en río, para conectar los dos territorios. Y entonces, claro, Loja sería un territorio importantísimo a nivel comercial. ¿Qué es lo que pasa? Que Loja se ha quedado ahí. O sea, no hay esa carretera o no hay esa vía de comunicación Lo que pasa es que con a la lo mejor zona atlántica. allá hay una cuestión política y creo que estamos sobre el tiempo. Perdón. Se me quedó una palabra que la dijo el presidente norteamericano Barack Obama. Con todas las regulaciones que existen sobre el tema drogas, ¿qué pasaría si liberamos o legalizamos, por ejemplo, lo que tratamos? Isidro, te voy a invitar la próxima vez para tratar ese tema, esta pregunta que le dijo el presidente americano en una de las cumbres que se celebró en América, no recuerdo si fue en Panamá o en Colombia, pero él dijo esas expresiones. Entonces me callo la boca y lo dejamos y para lo la dejamos próxima. para la próxima. Vale. Yo lo único que solamente pediría es 30 segundos para invitar a todas las personas que quieren continuar los estudios. La UTPL tiene una maestría en comunicación que ahora está en la preinscripción y que comenzamos en la tercera cohorte en abril de este mismo año, en abril del 2019. Así que cualquier persona que quiera estudiar, que quiera investigar, que quiera analizar y que le guste el tema de la comunicación, está invitado a la preinscripción. Perfectamente, Isidro Marín estuvo en Prensa Radial haciendo información no solamente por el tema de la marihuana, sino también otros temas que topamos y abordamos. Un placer haberlo entrevistado. Marín, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Vamos, con esto finalizamos Prensa Radial. Gracias por su gentil sintonía. Este es su noticiero.